El día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca de la biodescodificación, específicamente de lo que es el área del estrés para cosmetría spa. Es un poco importante comenzar desglosando, ¿no?, lo que significa biodescodificación. Vamos a comentar que es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen, ¿no?, de nuestras enfermedades o su significado emocional para desde allí buscar la manera de sanar. Dentro de la perspectiva de la biodescodificación, nos habla de enfermedades vistas como consecuencias de la forma en que las personas piensan o actúan en la vida. Usualmente una persona que tiende a ver la vida de una manera más negativa tiene una salud usualmente diferente a una persona que ve la vida de una manera más positiva, ¿no? Muchas veces se cree que cuando se dice que una persona es positiva es porque eh, está demasiado contenta o simplemente no hace frente a los problemas, cuando en el área de biodescodificación lo que se trata de aclarar es que no es que siempre tengas que estar feliz, sino que saber que las situaciones suceden para algo, ¿no? Esa es la manera positiva. Verla desde el punto de vista de para qué me suceden ciertas cosas y qué debo hacer yo para mejorar esa situación. Muchas veces los pensamientos, la manera de ver la vida es limitada para ciertos seres humanos, ¿no? Lo más probable es que las enfermedades o afecciones se manifiesten más viablemente. Desde que nosotros estamos pequeños, nuestra familia nos inculca, nos provee ciertos patrones de comportamientos, incluso los adoptamos de nuestros padres. Y muchas veces, siendo ya adultos, continuamos con esas perspectivas limitadas eh, y seguimos repitiendo patrones muchas veces sin darnos cuenta. Nos producen cierta carga de estrés y de enfermedades que venimos cargando desde nuestros antepasados. Por eso en la biodescodificación se trata de romper esos límites y de abrir mucho más la conciencia de las personas para que comiencen a crear sus nuevos patrones y a descartar esos pensamientos limitantes. En la biodescodificación se cree que cada enfermedad tiene origen en las emociones y los expertos proponen, por ende, cada una tiene su significado. Así cuando se habla de enfermedades en la biodescodificación, cada una de esa enfermedad tiene una emoción escondida. Entonces eso es lo que vamos a tratar acá, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos de algunas enfermedades. Por ejemplo, el herpes genital significa culpa y remordimiento sexual, ¿no? Muchas veces las personas deben pensar un poco de por qué surgen esas enfermedades, ver un poco más atrás de qué es lo que se ha estado pasando en la vida, qué son los pensamientos que ha estado teniendo para poder ver por qué surge esa enfermedad. También se pueden nombrar las adicciones, ¿no?, que esconden sentimientos de vacíos existenciales, falta de amor y sentirse solo. A veces vemos a una persona que es alcohólica, drogadicta, y detrás de todo ello se esconden sentimientos como los que acabamos de nombrar, ¿no? Muchas veces falta de amor en el hogar, sentirse muy solo en la vida, como desorientado, lo que hace es que esa persona opte por alguna adicción que esconda ese sentimiento. Las inflamaciones tienen que ver con la ira y el miedo. Usualmente la tristeza también tiene por debajo lo que es el sentimiento, o muchas veces la ira tiene por debajo el sentimiento, la tristeza, ¿no?, que es reflejado de esa manera. Las infecciones son ejemplo de enojo, irritación y rabia. El estreñimiento usualmente es temor a soltar, tacañería y mezquindad. Los dolores en general suelen ser asociados con culpa y así cada afección tiene emociones con las que está directamente relacionada. Es por ello que en la biodescodificación se trata mucho de llegar al origen de esa enfermedad, ¿no? Desglosando desde un principio el historial del paciente, saber ha sido su patrón que ha estado atravesando, cuáles sentimientos, pensamientos ha tenido de manera constante y de esa manera llegar a un punto de inflexión en donde se pueda comenzar a trabajar con este paciente.
Bien, ahora ya conocemos un poco de la biodescodificación, vamos a hablar un poco del tema que se ha escogido, en este caso es el estrés, ¿no? Vamos a conocer que usualmente el estrés es una reacción interior a una situación exterior. Es decir, nosotros nos estresamos cuando en nuestra vida suceden ciertas situaciones que eh, pasan lo normal, situaciones a las que no estamos acostumbrados a responder, indican para nosotros un grado de estrés. Ante una situación que está sucediendo afuera, esto se percibe como peligrosa y amenazante, obviamente el cuerpo se activa y lucha para huir, ¿no? Usualmente el estrés no implica para el ser humano ningún tipo de afección, pues es una respuesta normal que tiene el cuerpo para alertarnos, ¿no? Para que el ser humano sobreviva, ¿no? Como un sentido de supervivencia. Usualmente el estrés es una situación que puede durar unos instantes, hay un peligro, ¿no? Se reacciona luchando, huyendo y usualmente el peligro se acaba o puede prolongarse un poco más porque requiere un poco más de tiempo. El problema aparece cuando una vez resuelta la situación peligrosa se mantiene activamente en la mente. Y es una de las actividades que los seres humanos no podemos regular cuando no estamos conscientes. Presentamos ciertos patrones de estrés y tendemos a pensar en ellos de manera repetitiva. Y es entonces allí cuando el cuerpo se siente todavía estresado a pesar de que esa situación ya ha pasado hace tiempo, hace días, hace años. Es entonces ahí cuando comentaba que el estrés se mantiene, ¿no? Como algo negativo y dañino, y es allí donde ya el estrés no es alguna respuesta normal de supervivencia, sino que se convierte ya en un patrón para que pueda crear alguna enfermedad en el ser humano. Hay otro estrés que es el estrés silenciado, todo lo que se piensa y se siente en silencio, mientras el peligro sigue activo en la mente, mantiene el cuerpo en situación de estrés. Es por eso que muchas veces pasan días y la persona continúa con ese estrés. ¿Por qué? Porque sigue pensando y sigue pensando en el mismo problema y el cuerpo inconscientemente no sabe que eso ya sucedió. Simplemente con tu pensamiento se estimula para que siga sucediendo y el cuerpo se mantiene estresado como si esa actividad siguiera sucediendo en respuesta normal, ¿no? Es más que todo ello. Vamos a hablar desde el sentir profundo con respecto a lo que es el estrés y los sentimientos. Usualmente cuando hablamos de sentimientos que nos producen estrés, se habla de una manera muy superficial. Es por ello que prácticamente es muy difícil erradicar o ser más consciente de estas situaciones, porque usualmente no se expresa el miedo o la tristeza, la rabia o el asco que realmente sentías. Simplemente lo haces de una manera muy superficial. Entonces queda allí guardado lo que de mayor fuerza has sentido en esa situación de estrés y por eso lo sigues repitiendo. Las emociones que más fácilmente reconocemos en nuestro cuerpo son miedo, tristeza, rabia y asco. Lo que, lo que está por debajo de todos sentimientos, que es ese momento de estrés, que muchas veces, como decía, no lo hablamos de manera profunda, sino muy superficial y se siguen repitiendo. Debemos aprender a identificar las emociones en el cuerpo. En el proceso de biodescodificación, identificar la emoción asociada a la situación estresante es muy importante. Por eso comentaba que debemos conocer la situación implícita para poder descifrar cuáles sentimientos estuvieron asociados y que el paciente quede un poco más tranquilo, hacerlo más consciente de que esas situaciones ya han sucedido y que el hecho de repetirlas de manera inconsciente lo que trae es estrés que puede ser proyectado en alguna enfermedad a futuro. Es tu cuerpo quien quiere que te vacíes de lo que en algún momento de mucho estrés te rompió el equilibrio, ¿sí? El equilibrio interno, el que el ser humano siempre está buscando. Muchas veces esa rabia, ese miedo, ese asco o tristeza se sigue repitiendo
por esos patrones. Entonces el cuerpo con ese estrés y refleja alguna enfermedad, lo que quiere en realidad es que vacíes ese momento de estrés. Es como un método de defensa, que en realidad te está ayudando. ¿Cómo funciona el estrés? Bueno, vamos a conversar. Usualmente estamos acostumbrados a vivir mucho estrés. En la vida diaria, el ser humano siempre tiene manejo de estrés en su hogar, con los hijos, con la pareja, con la familia, en el trabajo, en el método de transporte, las obligaciones diarias, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a ese tipo de estrés. Aunque ese tipo de estrés obviamente trae con él lo que son emociones negativas, también pensamientos negativos y obviamente ese estrés negativo. Por lo que en algún momento, por lo que el cuerpo tendrá que enviar un aviso. Ese aviso es alguna enfermedad, a ese estrés que todo el tiempo permanece en ese pensamiento, ¿no? Permanece y siempre se refleja en cualquier tipo de defensa. El funcionamiento interno del cuerpo se rompe cuando hay mucho estrés. Se afecta el sistema cardíaco, el sistema nervioso también. Estos se alteran a causa del estrés. Muchas veces las personas con estrés sienten esa ansiedad, falta respiratoria, sienten que se ahogan. También muchas personas comienzan a temblar, a transpirar, le tiemblan las manos. eh, Más que todo ese es el reflejo de nuestro cuerpo ante ese estrés que está pasando el ser humano, ¿sí? Y usualmente se compone de pensamientos negativos y emociones. Es por ello que es tan importante identificar situaciones estresantes que se viven antes de que aparezca un síntoma. Ese síntoma ya sería una enfermedad. Cuando el estrés es constante en el humano, aparece la enfermedad. Uno de los principales pioneros de lo que es la biodescodificación es Enrique Corbera, así que vamos a dar 3 consejos muy importantes que él nos indica en su instituto para poder hacer un mejor manejo de lo que es el estrés. ¿Okay? Son claves muy sencillas, pero también son muy significativas para el manejo de este. En primer lugar, ellos colocan lo que es el respetar la faceta animal. Vamos a ver este ejemplo que indica que cualquier organismo responde de manera biológica al entorno para adaptarse a él. Por ejemplo, una gacela. Supongamos una gacela que está en la sabana, está comiendo en su pasto y recuerden que usualmente cuando las gacelas están expuestas también están sometidas al estrés de que haya un depredador que quiera comérselas a ellas. Así que están comiendo su pasto, pero de alguna manera están también sometidas a ese estrés y deben estar pendientes de que no haya ningún depredador, ¿no? En el caso tal de que aparezca un depredador, ellas ¿qué hacen? Comienza lo que es su huida, ¿no? Empiezan a correr para evitar ese animal, supongamos que un león, como indican ellos acá. ¿Qué pasa con el cuerpo de la gacela? Su frecuencia cardíaca aumenta su capacidad respiratoria, sus pupilas se dilatan, pero llega un momento en que la gacela ya está a salvo. ¿Qué sucede cuando la gacela ya está a salvo? El estrés baja y la gacela recupera los valores normales de su organismo. Ya ha pasado el estrés. La gacela continúa con su rutina diaria em, y bueno, hasta que vuelva a tener que pasar por esta situación. Nosotros, los seres humanos, por el contrario, después de una experiencia estresante, nos quedamos pensando y conectando con lo vivido. ¿Sí? Mantenemos ese pensamiento de la experiencia que ha sucedido y el organismo sigue dando una respuesta fisiológica, como si aún estuviera viviendo esa situación de estrés. Tomar conciencia del origen de la respuesta es el primer paso para que el cuerpo recupere el equilibrio. Esa es nuestra diferencia. Por ejemplo, la gacela pasó ese momento de estrés y cuando ya recuperó su organismo, ¿sí? Sus valores normales, al contrario que nosotros seguimos viviendo esa experiencia, la recordamos y ya eso se convierte
en una manera en la que el cuerpo refleje una enfermedad. El segundo punto que ellos recomiendan es observarnos. ¿Sí? Se debe comprender que para el inconsciente lo real y simbólico es lo mismo. Es decir, que si el estrés ya ha pasado, pero si tú lo sigues pensando, el inconsciente no va a haber diferencia de que si ya sucedió o está sucediendo. Simplemente va a tener una reacción a ese pensamiento que tú estás teniendo, porque para él es lo mismo que ya haya pasado o que esté sucediendo. Entonces, la interpretación de aquello que pasa es fundamental para comprender que hay participación directa de nuestra propia ansiedad. Entonces, aquí lo más recomendable es observarnos y ver por qué nos sentimos a veces de ciertas maneras. Es porque nuestro pensamiento recurrente muchas veces hace que nosotros tengamos esa ansiedad y decimos, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Muchas veces todo proviene de que seguimos repitiendo el patrón de pensamiento y eso surge lo que es una afección, una enfermedad. Al creer que los pensamientos catastróficos son reales, el cuerpo se activa para salvarte. Es por ello que ante la ansiedad, lo primero que se puede hacer es observar qué es lo que te estás diciendo y explorar si eso que te dices es lo mismo que ya has dicho antes. Muchas veces, como digo, simplemente se están repitiendo los patrones. Aumentar la conciencia. En la realidad que se vive, se manifiesta constantemente la información que se lleva adentro. Muchas veces nuestros ancestros ya vivieron situaciones por las cuales nosotros también de algún momento vamos a estar pasando, ¿sí? Hay muchas personas que, vamos a colocar un ejemplo, una pareja en donde la mujer tiene que ir a viajar a otra ciudad por motivo de trabajo y el esposo se queda en casa. Entonces el esposo va a someterse a un tipo de estrés, el estrés de pensar que le vaya a ella bien en su viaje, el estrés de pensar que conozca a otra persona, de que su relación pueda acabarse, ¿no? Pero muchas veces esas situaciones por las que pasa esa persona viene también de los ancestros. Muchas veces puede ser que un abuelo o una abuela, en este caso podemos decir que el abuelo se haya ido a la guerra y de repente no haya regresado. Entonces se lleva esa carga emocional en la familia y muchas veces es un patrón que se pasa de generación en generación cuando no se han hablado de estos sentimientos. El diálogo interno debe estar en sintonía con el estado de salud. Lo que constantemente nos decimos tiene que ver con nuestras creencias y nuestros valores, que son los mismos de la familia. Si a un niño se le educa desde pequeño una creencia, al crecer y ser un adulto, puede continuar con esas creencias con las que fue criado. Muchas veces cuando ya somos un poco más conscientes, como dice acá, que aumentemos la conciencia, ese adulto puede decir si continúa con esa creencia, si le sirve de algo o solamente lo que hace es causarle un patrón de estrés por el cual él no debe estar pasando porque su vida es diferente. Debemos hacernos un poco más conscientes y saber que muchas veces esas creencias que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, ya no se adaptan a las situaciones por las que nosotros estemos viviendo actualmente. Conocer toda la información que condiciona nuestra vida y que nos une a las personas de nuestro entorno y los ancestros da paz, porque te haces más consciente de todo lo que ha pasado, te das cuenta de tu historial familiar y muchas veces eso hace que tú abras tu conciencia y veas las cosas de una manera más diferente. Muchas veces cosas que veías de manera negativa, ahora simplemente les vas a ver otro punto de vista y ya no van a afectarte tanto como lo hacían antes. Vamos a conversar aquí la importancia ahora, lo que es la cosmiatría y el spa en lo que es el manejo del estrés, ¿sí? El estrés actualmente es visto como un mal moderno que cada vez es más observado en hogares y ambientes laborales, debido a que muchas situaciones del día a día del ser humano debe llevar consigo, ¿no? Lo que comentaba de lo que es
en el hogar, los hijos, el trabajo, exponerse todos los días en lo que es en la calle, con otras personas, saber que estás expuesto a cualquier situación que te pueda suceder. Todo ello indica un estrés. A veces las personas se exponen y se exponen incluso en conciertos, en lugares expuestos y muchas veces em, no están exentos a que pueda suceder una, una situación que les pueda afectar su vida, ¿no? Entonces también se someten a un grado de estrés. Todo lo que es la contaminación, la temperatura, ¿no? Muchas veces úlceras, ansiedad, depresión, dolores de cabeza o espalda son algunos de los efectos o afecciones que refleja el ser humano ante gran cantidad de estrés. Muchas veces a lo que es el área de cabina van a llegar pacientes sometidos a grandes cantidades de estrés diaria. Sí, es algo muy normal con dolores de cabeza, dolores de espalda, incluso en los pies, dolores de huesos, a veces en el cuello. Esos dolores son reflejo de ese grado de estrés al que están sometidos cada día. Es por ello importante que cuando se recibe un paciente se le debe realizar su historial para conocer un poco más cómo es su rutina de vida, eh, qué es lo que hace durante la semana, qué hay detrás de todo ese grado de estrés para que nosotros podamos recomendarle el mejor tratamiento adecuado, ¿sí? Muchas veces la solución es acudir a un terapeuta o a un especialista quien te pueda orientar tanto física como emocionalmente. En este caso nosotros podemos orientar al paciente de una manera física, también conversando y afectando un poco lo que es la manera emocional por medio de aromaterapia, por medio de música, por medio de em, de muchas maneras que podamos alimentar lo que es el tratamiento de calma y de control de ese estrés. Siempre recomendando lo que es también la terapia emocional de un profesional. Dependiendo de lo que nosotros veamos en ese historial, podemos recomendar el tratamiento adecuado, ya sea un masaje, energizantes también. em, Podemos recomendar hidrataciones, un facial relajante, sí, dependiendo de lo que encontremos en el historial de cada paciente. Todo esto para que el paciente libere tensión, sí. Y como decía, cuando es primera vez que se recibe este paciente, se debe realizar muy bien una previa evaluación. Debemos conocer ese estado de estrés, esa contractura, y de esta manera podemos recomendar el tratamiento indicado. Muchas veces vamos a recibir pacientes que con grandes índices de estrés van a de repente a ver lo que es estos tratamientos como una vía de escape para que su estrés baje cada día. Entonces, ya con el tiempo podemos conocer el paciente y saber qué es lo que se adapta, que le relaja, ¿no? Para que salga de la cabina súper contento, súper feliz y siga regresando a realizarse sus tratamientos. Siempre es importante mantener lo que es la constante educación, porque siempre en el área de cosmiatría se están ampliando los horizontes y creando nuevas visiones de qué podemos nosotros ofrecerle a un paciente. Actualmente la aromaterapia, los masajes ionizantes, la chocolaterapia son em, tratamientos que son muy utilizados también para lo que es el manejo del estrés. Los sonidos, la música, todo ello de alguna manera influye en que podamos tratar el paciente y ofrecerle el mejor tratamiento. Es por ello que en el campo de la cosmiatría spa es muy importante conocer también la biodescodificación, porque nosotros podemos ofrecer un tratamiento dependiendo de lo que el paciente nos comenta en su historial. Muchas gracias.